Está grabando. Ya, estimadas estudiantes, entonces vamos a ver cuántas chicas se conectaron de nuevo. Tenemos 5 recién. Después de la falla que tuvimos, vamos a esperar el resto que se conecten. Ya tenemos 5 estudiantes. No dejaba compartir, chicas, para nada los archivos de abajo, así que vamos a esperar que lleguen las demás compañeras. Tengo de participantes aquí a la Daniela, a la Catita Rivera, aquí en la Javi Díaz. ¿Quién más? La Nix Herrera, la Connie Muñoz. Ya, estimadas, vamos a dar comienzo a la grabación porque la otra tuve que borrar. Vamos a comenzar el módulo 4 en la última semana de la asignatura práctica 2 con la presentación del módulo. Ya, esta es la asignatura práctica 2 intermedia, presentar el módulo 4, que va del 18 al 23 de enero, en la última semana. ¿Cuáles son las competencias que se favorecerán en este módulo? Vamos a ver cuáles son las competencias que vamos a desarrollar, chicas, entre ustedes, para poder, más que nada, desarrollar este módulo. Nombre de la asignatura, práctica intermedia 2, competencia transversal, administrar ambientes de aprendizaje seguro de acuerdo a normativas externas e internas al establecimiento educacional. Ya lo habíamos conocido. Tarea dice, las estudiantes crearán una infografía de seguridad en el contexto educativo, expuesto en el caso sorteado. Al 70%, ahí está malo porque dice 60, pero 70%. Al mismo tiempo reflexionarán a partir de preguntas de la ficha reflexiva 4, correspondiente al módulo 4, que vale un 30%. Ahí, como le digo yo, está mal puesto eso, así que hay que modificar. Experiencia formativa, también juego interactivo que rescata elementos revisados en la presentación de contenidos, ¿ya? Ya, estimadas. Y también videoconferencia 1 y presentación del programa, presentación PowerPoint con conceptos centrales sobre convivencia y seguridad en contexto educativo. Ejecuta juego con estudiantes, actividad formativa, metacognición, explicación de la evaluación del módulo y socialización de la ruta. ¿Ya? Videoconferencia 2, dice taller rescate de experiencia de aprendizajes previo, videoconferencia anterior, presentación de ideas o avance de infografía de seguridad en contexto educativo expuesto en el caso sorteado para recibir retroalimentación de sus pares y docente acompañante. Trabajo en grupos pequeños Zoom, que nosotros generalmente no lo hemos hecho, chicas, porque lo hacemos más en el plenario. Plenario acerca del taller, reflexión sobre preguntas de la ficha reflexiva, metacognición, socializar instrumentos de evaluación de la ficha reflexiva, que es la escala de apreciación, ¿ya? Vamos a ver la evaluación tipo sumativa, evidencia, experiencia de aprendizaje inclusivo del nivel de transición menor o segundo año básico, fichas de realización, inicio, término. ¿Cuándo terminó para esta semana, chicas, la entrega de los trabajos? ¿Qué día es? Profe, si no estoy mal, creo que Sábado, es el sábado. profe. ¿El sábado? Sí, sábado. Ya. El sábado tenemos la fecha de entrega de trabajo, chicas, y tenemos, sí, sería el día 22, entonces. Aprox 18, 9, 20, 21, 22, 23. No, el 23. Ya, chicas, entonces vamos a ver eso. Comentario individual de instrumentos de evaluación de audio virtual por escrito, comentario general en videoconferencia. La bibliografía, y eso es más o menos lo que se refiere a la presentación del primer módulo, o sea, del módulo. ¿Ya? Ahora vamos a bajar ese módulo, lo vamos a soltar. Y vamos a pasar ahora al... Me fui de nuevo otra vez. Vamos a pasar ahora, chicas, a compartir el módulo que están en el aula virtual, con lo que corresponde más que nada a lo que vamos a trabajar esta semana, ¿ya? Compartir. ¿Ahora está bien, chicas? Bien.
Sí, Por lo profe. menos acá sí se ve que ustedes lo están viendo. Connie, ¿sí? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Chicas, avísenme porque de repente acá arriba dice que está, aquí dice deja de compartir, no está viendo las chicas. Ya, el módulo entonces le voy a pedir a mis ayudantes que siempre les pido que me lean también, que me vayan a leer un poco acá acerca de lo que significa el módulo 4, convivencia y seguridad, ¿ya? A eso se va a referir este módulo más que nada. Vamos a ver qué es lo que significa lo que vamos a trabajar esta semana, lo que nos pide más que nada el módulo. Competencia transversal, administrar ambientes de aprendizaje seguro. Fíjense bien, chicas, administrar ambientes de aprendizaje seguros, de acuerdo a normativa externa e interna del establecimiento educacional. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que trabajar, crear quizás o proteger ambientes que den una seguridad a nuestros niños de acuerdo a la normativa internas del colegio, como a las externas, que más que nada derivan casi siempre del Ministerio de Educación, ¿ya? Las competencias sello, ¿quién las puede leer? Por ahí está mi ayudante, la que siempre me ayuda a leer. Chicas, Sí, profe. ya. Empieza entonces. Competencia sello. Realizar el quehacer diario manifestando actitudes positivas y propositivas frente a los distintos desafíos, proyectos y contextos en los que se desenvuelve. Trabajar con alegría. 2. Reconocer el otro como un sujeto igual a nosotros, tanto en su dimensión social como personal, en todos los ámbitos de la vida. Respeto a la dignidad de las personas. 3. Entregarse en actitud de respeto y colaboración a los demás en los diversos ámbitos de la vida en un sentido trascendente, proyectando un bienestar a la sociedad. Espíritu de servicio y colaboración. 4. Desarrollarse en las diversas etapas de la vida, evidenciando un esfuerzo y trabajo permanente, tanto en los contextos personales como sociales, con un sentido de trascendencia espiritual, superación de sí mismo. Gracias. Aprendizajes previos. Chica, ¿qué es lo que es para ustedes acá? Me interesa mucho su respuesta, ¿ya? ¿Qué es para ustedes un ambiente seguro de aprendizaje? Verónica, Daniela, ¿qué es lo que consideras tú que para ti sería un ambiente seguro de aprendizaje? ¿Mm? ¿Alguien más que esté por ahí, por favor? Es importante que nosotros que trabajamos con niños, por ejemplo, trabajemos en un ambiente seguro. ¿Qué es lo que se considera un ambiente seguro? Entonces, según ustedes, por ejemplo, Connie, para ti, ¿qué es lo que sería un ambiente seguro donde tú dices aquí, este ambiente, por ejemplo, yo considero que es apto para trabajar con niños y niñas? Profe, ¿Sí? soy la Cata. ¿La Cata? Para mí un ambiente seguro yo creo que va dependiendo del nivel también en el que el niño se encuentre, porque tenemos como grados también en lo que se pueden desarrollar accidentes o como tiene que estar como la normativa del ambiente dentro del aula, pero siempre yo creo que es dependiendo como el nivel. Obviamente en sala cuna, un ambiente seguro, para mi parecer, sería colchonetas, que el piso siempre tenga que estar limpio, igual que en los otros niveles, todo al alcance de los niños, que no hayan objetos que a lo mejor ellos les puedan causar algún cierto de daño, como si se pueden lanzar, alguna cosa así. Ya en ambientes más grandes, que también sea un ambiente llamativo, que no haya nada externo a lo que tiene que haber en un aula, o sea, que me refiero con eso, que no haya hervidores o no hayan cosas de a lo mejor de la cocina que a veces pasa. Tener como zonas seguras. Claro. ¿Y qué elementos involucra, por ejemplo, la convivencia? Habíamos hablado en los casos que ustedes les había tocado, que se habían presentado en la asignatura, hablaba mucho de la convivencia. ¿Qué elemento involucra, por ejemplo, la convivencia? Sobre todo, hablemos de los equipos técnicos, donde hemos visto que en la presentación de los casos presentaban ciertas situaciones de conflicto entre los equipos
más que nada, sobre todo el equipo de gestión, o la directora, o la jefa UTP, o la educadora y la asistente. ¿Qué elemento involucra, por ejemplo, la convivencia? ¿Qué debería existir para una buena convivencia? Dentro de todos los Profe, lo colegios primero yo creo que existen, por ejemplo, eh, algunos requisitos, chicas, que deben tener para lo que trabaja mucho la parte de la convivencia. ¿Mm? Profe, yo creo que para tener como una buena convivencia dentro del aula tiene que haber buena comunicación, disponibilidad como para cualquier tema que se presente, tanto en actividades como para plantear temas de conversación, resolver problemas, siempre tener como esa disponibilidad. Yo creo que también para una buena convivencia nosotros tenemos que también ser como una agente educativa de un modo de pensar muy amplio. Eh, abrirnos como a las posibilidades de opciones que pueden haber, porque más bien así como nosotras estamos empezando en este camino, o sea, vamos a empezar, también nos sirve como apoyarnos mucho de las que ya, docentes ya que llevan muchos años de carrera, aprender de ellas, y a veces no se da como de la forma porque no existe la mejor convivencia, pero independientemente de eso, uno se da cuenta cuando una docente es buena, y aunque sea a la distancia, ver cómo lo enriquecimiento que ella hace a los niños, yo creo que eso irnos fijando. Gracias. Chicas, por ejemplo, ¿qué elemento involucra la convivencia, como dice Cata? Acá, por ejemplo, más que nada, partir de una buena comunicación, pero para eso, chicas, en todos los colegios existen los manuales de convivencia. Manual de convivencia, que tiene ahí, por ejemplo, reglamentos. La convivencia, por ejemplo, en establecimiento educacional, no sé, por rayito de sol, parte desde el respeto por el otro, qué sé yo, solidaridad, se va a dar en los marcos, qué sé yo, de la sana comunicación. Entonces, todos esos elementos que involucran, por ejemplo, una buena convivencia, tienen que estar regulados y patentados en un documento, y ese documento se llama Manual de Convivencia, ¿ya? Incluso también dentro del jardín o dentro de los colegios hay personas encargadas de convivencia. Incluso también ustedes saben que en el ENAC, en las universidades, en diferentes instituciones, hay manuales de convivencia y personas encargadas de esto, que cuando hay, por ejemplo, problemas entre las estudiantes, ustedes mismos lo hemos visto ahora en las fichas reflexivas, o por ejemplo, problemas de comunicación, estos se regulan por un manual. Y cuando tú dices que un estudiante, por ejemplo, le falta el respeto a una profesora, o cuando a un profesor le falta el respeto a un estudiante, o cuando un estudiante, por ejemplo, con otra discute, hay manuales, hay reglas y normas que se cumplen. Y esas normas y esas eh, reglas también tienen sanciones, ¿ya? Y eso quizás involucra un poco el hecho a más que nada a regular un poco ese sentido que dices tú de mantener una buena convivencia. Lamentablemente los seres humanos necesitamos muchas veces estar regulados. Es como uno dice, eh, rayar la cancha. En todos los colegios hay planes de convivencia, hay reglamentos de convivencia, hay manuales de convivencia. Acá, por ejemplo, ¿qué elemento involucra la seguridad? Ahora estamos hablando de convivencia, que es un concepto, y ahora vamos a ver qué involucra la seguridad. ¿Qué elemento, por ejemplo, como decía la Cata, acá a mí me da, por ejemplo, como yo sé que en el jardín infantil donde yo voy a ir a hacer mi práctica o donde yo voy a ir a trabajar, por ejemplo, existe, por ejemplo, el ambiente donde yo voy a estar va a estar seguro para los niños y para mí también. También acá, por ejemplo, igual que en los manuales de convivencia, los elementos que involucran la seguridad también están regulados por normas, chicas, por artículos, por leyes, ¿ya? A esto, por ejemplo, lo mismo que estamos hablando ahora, ¿qué elementos involucra la seguridad? ¿Cómo protegemos, por ejemplo, a nuestros niños? Hemos visto que nosotros somos un país sísmico, nosotros somos un país que vamos a estar toda la vida porque estamos situados dentro de una placa, que va a estar todo el tiempo moviéndose. Entonces tenemos que nosotros, dentro de nuestro jardín infantil, o nuestro colegio, nuestro ENAC, o donde, en la universidad, donde tú quieras,
tener elementos, por ejemplo, que involucren zonas de seguridad, y a eso se refiere, en el sentido de que vamos a tener que trabajar con protocolos, y los colegios y los ¿cómo se llama?, los centros educativos tienen que tener ambientes seguros. Acá dice, por ejemplo, un ambiente de confianza, seguridad y respeto involucra actitudes, condiciones y medidas que incentiven y faciliten un desarrollo armónico e integral de los niños y niñas y adolescentes en relación con sus pares, profesores y demás personas que trabajen en la institución educativa. Dicho desarrollo armónico e integral abarca la dimensión física, psicológica, social, intelectual y espiritual de la persona. Chicas, acá esto es muy importante porque acá dentro de los ambientes de confianza, que significa, por ejemplo, los ambientes de buen trato, acá entra todo lo que significa, ¿se acuerda que habíamos hablado del bullying, del acoso? Todo lo que te puede afectar, por ejemplo, a ti como trabajadora, como agente educativo, si tienes una educadora que te está, por ejemplo, ocasionando alguna dificultad, algún daño, qué sé yo, por ejemplo, psicológico, o te está tratando mal, quizás no de una forma física, pero sí psicológica, o si, por ejemplo, una de las educadoras, una de las tías está haciendo un daño social o psicológico o intelectual a uno de nuestros niños. Acá esto está regulado, chicas, esto no puede pasar. Ya se vela porque el ambiente de confianza, seguridad y respeto involucra actitudes, condiciones y medidas. Actitudes que son de las personas. Condiciones que tienen que tener el medio ambiente y medidas que tienen que tener un respaldo ya más que nada legal. Que incentiven y faciliten el desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas, que estén protegidos, tanto nuestros niños y niñas y tanto ustedes también, chicas, ¿ya? Lo anterior implica crear condiciones adecuadas para que se viva en un ambiente en el que esté presente la confianza y el trato mutuo, respetuoso y cordial, evitando diálogos, gestos o acciones que vayan en contra de este sano ambiente. A eso me refería con lo que estábamos hablando recién, y lo hemos hablado en otras clases, chicas, de la importancia de la confianza, de la importancia que la educadora confíe en su asistente y que la asistente a la vez confíe en sus educadoras. Y que también y que el equipo técnico esté bien afiatado y que en el fondo trabajen con el mismo norte, que son el desarrollar los aprendizajes de niños y niñas. Por lo tanto, dice, un ambiente seguro ¿de qué tiene que tener para que sea el ambiente seguro? Tener una buena seguridad, chiquilla, y una sana convivencia. ¿Se entiende un poco ya, por ejemplo, este mapita acá, que lo que queríamos hablar de parte de con los conceptos? Para que tengamos un ambiente seguro, tenemos que tener más que nada también seguridad, tenemos que tener una buena convivencia. Chicas, pueden ir interviniendo, por favor, y aportando a la clase, ¿ya? Para que no sea tan monótono. Plan Integral de Seguridad Escolar, por ejemplo, el PICE. ¿Quién ha ido a escuchar del PICE? ¿Qué es lo que significa el PICE? Cuando ustedes hablan, o cuando ustedes nombren ahí, por ejemplo, o vean dentro del reglamento del colegio, pongan PICE. Ustedes ya saben que el PICE, por ejemplo, significa esto, es un Plan Integral de Seguridad Escolar, ¿ya? Entonces, ese es el PICE. Vamos a ver de qué se trata, chicas, este plan de seguridad escolar. Acá lo que estábamos hablando, pues vivimos en un país con múltiples amenazas. Frente a eso es necesario que se fomente una cultura nacional de la prevención y el autocuidado en todas las comunidades educativas, a través de orientaciones claras que permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a los que estamos expuestos. ¿Cuáles son estos riesgos? Riesgos naturales, actividad sísmica. ¿Le ha tocado estar usted en una práctica y ha habido un temblor, chicas? ¿Alguna? ¿O en clase? Al menos, profe, a mí no. ¿No? ¿Y ni siquiera en clase en el ENAC tampoco? No, tampoco. Ya, entonces es importante, chica, porque aquí vamos a ver la cultura sísmica que tenemos, la actividad sísmica que puede ocurrir en cualquier momento. La actividad volcánica, porque también son riesgos naturales, las inundaciones, también estamos, y hemos tenido también aquí en Santiago inundaciones, y también hemos tenido aluviones y aludes, ¿cierto? Cuando llueve mucho y viene todo lo que viene de la montaña y cae, qué sé yo, y hay aluviones, y nos han tocado acá, sobre todo en la comuna de Macul, aluviones muy complicados, muy fuertes, donde han habido desapariciones y muertes también, ¿ya?
Riesgo en asentamientos urbanos, accidentes químicos, por ejemplo, cuando hay alguna fuga de gas, chiquilla, o alguna, por ejemplo, como ustedes han visto, cuando se traslada un camión a otro camión, qué sé yo, cosas químicas, también accidentes químicos, tenemos que prever eso. Los incendios forestales, que están súper de moda, porque sobre todo en el sentido, no de moda, sino que es feo lo que la palabra, pero en el sentido que en este tiempo de verano acá en Santiago, y en San Chile y en todos los países donde hay mucha forestación, y donde no se limpia en el fondo, no se mantiene limpio esto, y donde hay gente que tampoco respeta y tampoco cuida el medio ambiente, se producen incendios y que acarrean muchas, lamentablemente, la muerte de muchos bosques, que eso es importante para nosotros, que los bosques son nuestro pulmón verde para respirar. Los incendios estructurales también, por ese motivo, ya sea, qué sé yo, de cortocircuito, por recalentamiento de algún enchufe, y accidentes de tránsito, etc. Todos estos riesgos, chicas, todos estos riesgos naturales que son de la naturaleza, que no corresponden a nosotros, y los riesgos que sí dependen de nosotros, que son los accidentes, los incendios, todo eso más que nada son provocados por el ser humano, ¿ya? El Plan Integral de Seguridad Escolar, el PICE, fue elaborado por la Oficina Nacional Emergente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ONEMI. ONEMI, chiquillos, para que ustedes vean de dónde deriva, por ejemplo, el PICE, deriva de ONEMI, y puesto a disposición del Ministerio de Educación para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país, sentando definitivamente las bases de una cultura nacional de prevención. El presente documento fue actualizado el año 2017, hace poquito, conjuntamente con el Ministerio de Educación, proceso que involucró también la participación de instituciones del sistema público, privado y de la sociedad civil. Entonces, chicas, ya sabemos, por favor, ahora, qué es lo que hemos aprendido o qué es lo que podemos quizás recordar, que existe un plan llamado PICE, que es un plan integral de seguridad escolar, que deriva de ONEMI y que también fue puesto a disposición del Ministerio de Educación, y que esto más que nada también se presentó y se actualizó el 2017. ¿Ya? Vamos a continuar. Dice, considerando que en los jardines infantiles y en las escuelas niñas y niños adolescentes pasan gran parte del tiempo, es necesario que se conviertan en espacios seguros y educados en cuanto a la prevención y reacción frente a las situaciones que puedan darse. Por ejemplo, la ONEMI junto al Mineduc crean y disponen a disposición de todos los establecimientos educacionales del país un manual llamado Plan Integral de Seguridad Escolar, el PIS, cuyos objetivos son acá 1, 2 y 3. El 1, Cata, ¿estás por ahí para que me puedas ayudar? Sí, profe. El 1, ¿cuál es más que nada, por ejemplo, el objetivo de este plan? El 1, el 2 y el 3. Ya, Catita. 1. Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 2. Proporcionar a las y los estudiantes de Chile efectivo ambiente de seguridad mientras desarrollan sus etapas formativas. 3. Constituir a los establecimientos educacionales en modelos de protección y seguridad replicables en el hogar y en el barrio. Hoy que se veía chiquitito. Sí, es que está muy chica, sí, es verdad. Ahora, para que ustedes vean, miren chicas, acá por ejemplo sale la elaboración, bueno, etapas de metodología, planificación, elaboración, ejemplo. Ustedes lo tienen, más que nada lo pueden ver después, lo vayan trabajando, porque acá se trabaja con comité, con diagnóstico, con metodología, planificación, etapas, por ejemplo, programas de prevención, ampliación y preparación, dice elaboración de planes de respuestas, protocolos de actualización, cada riesgo identificado metodológicamente acceder. Chicas, esto aquí también va, por ejemplo, en lo que se refiere a la operación de Operación DAIS, Operación Francisco Cooper, operación en cuanto a los sismos, ¿ya? Cómo se tiene que hacer, de qué forma. Consideraciones generales del Plan de Seguridad Escolar, dice, estar basado en realidad de riesgos, recursos. El plan debe responder a una priorización o mayor importancia de los riesgos detectados. Facilidad de gestionar recursos humanos y presupuestarios para disminuir las vulneraciones.
otorgar especial importancia a la prevención de riesgo, establecer programas y respectivas acciones. Y así, chicas, se van considerando más que nada cuál es la forma de trabajar el PICE, ¿ya? Conceptualización, convivencia escolar. Entendemos por convivencia escolar, dice por convivencia, la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras, ¿ya? En un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. ¿Qué significa que es mutuo? Que es tanto yo el que doy como yo el que recibe, es para ambos igual. La convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, social, afectivo e intelectual de las y de los estudiantes. Entonces, ¿cómo nosotros, tú como ustedes como agente educativo, cómo ustedes pueden velar, por ejemplo, de que esta convivencia escolar sea efectiva, chiquilla? ¿Cómo yo puedo aportar desde mi base como persona o de mi base como agente educativo o como educadora para que, hola Romy, para que en el fondo esta convivencia escolar sea efectiva, que se lleve, que en el fondo, ¿cómo les explico? Por ejemplo, si yo soy una educadora y yo, por ejemplo, en mi sala estoy todo el día dando órdenes, te sientas, te paras, no, cállate, me refiero, ¿eso beneficiaría una convivencia escolar sana? Chicas, demasiado, por ejemplo, que no para nada sea rígido. Que va a hablar un niño y digo, no, cállese, nadie habla, todo el mundo silencio, todos se sientan, nadie se para, no, no hay baño hoy día, no, más ratito. Está peleando Juanito con Pedro y yo digo, ya, los dos castigados. A mi proceder como educadora o como persona estoy desarrollando, estoy siendo facilitadora para que exista una buena convivencia. Chicas, espero respuestas. ¿Están por ahí o no? Opiniones. Recuerden que están participando estudiantes, que estoy evaluando también la participación de ustedes. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿qué decía? Paula, Estaba donde nadie puede estar conmigo. si hablamos, por ejemplo, de convivencia escolar, ¿cuál puede ser el aporte nuestro como personas? Por ejemplo, si yo te digo que si yo soy una educadora de un aula y yo estoy todo el día dando órdenes, nadie habla, todos se callan, no hay baño, si Juanito y Pedro están peleando, ya los dos castigados se van para afuera, ¿estoy yo siendo modelo para poner una buena convivencia escolar dentro de la sala? No, profe, para nada. Nosotros siempre tenemos que ser personas que tengamos un buen trato para los niños, y porque los niños igual siguen nuestros modelos, pues son imitadores de nosotros, y si nosotros por ser con la técnica o la educadora discutimos, peleamos, no sé, hay roce entre nosotros, los niños igual están viendo eso, entonces tampoco es bueno. Siempre tenemos que ver que ellos nos están mirando en todo momento, y ellos son imitadores de nosotros. Entonces, chicas, yo creo que la primera parte, lo primero que deberíamos pensar nosotros como personas sería una actitud positiva. Quizás el ejemplo de nuestro, ¿ya? Si queremos lograr algo, tenemos que saber lo que queremos y también participar de ello y ser, como dice Paula, modelo referente a los niños. Si yo quiero, por ejemplo, dentro de mi aula que haya un clima armónico, donde todos tengan derecho a hablar, donde todos tengan derecho a expresar sus ideas, donde el niño se pueda sentir seguro, tranquilo, querido, tengo que entregar que se dé eso. Porque puedo hablar, pero puedo decir muchas cosas también en un panel, bonito todo, pero dentro de la práctica no lo desarrollo, no sirve de nada. ¿Ya? Acá la convivencia escolar y la comunidad educativa. La comunidad educativa es un espacio privilegiado, dice, para aprender a vivir con otras personas.
El aprender a convivir, chica, cuesta, no es una cosa, a pesar de que nosotros somos sociales, tenemos un cerebro social, siempre estamos compartiendo con los otros, pero es diferente aprender a convivir, aceptar al otro, en todo sentido. La convivencia social se vive y se experimenta en la escuela y en el liceo. La institución escolar como espacio de formación permite vivenciar el ejercicio de la vida democrática. ¿Qué significa eso? Escuchar al otro y respetar al otro, aunque no piense igual que uno. Que cuesta, chiquilla, ¿sí o no? Y eso se da en muchas discusiones, y discusiones cuando se llega a otro término, no una discusión en el sentido de alturas de mira, que yo te escucho, que tú me explicas, yo te entiendo, acepto tu posición y yo te explico la mía. En cambio, en otras situaciones de familia o de ambientes donde no existe la democracia, existe lo que habíamos dicho siempre, tu opinión a mí no me interesa y por lo tanto no lo comparto y la niego. Entonces, preparando a los y a las estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se requiere en el mundo actual. El mundo de las ideas, el mundo del respeto de las ideas de los otros. Si somos todos diversos, partimos de esa base de que todos vamos a pensar distinto. Porque si nosotros decimos aceptamos la diversidad, trabajamos con la diversidad, pero no aceptamos la opinión del otro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si aceptamos conceptos y nos consideramos que sí, que respetamos al otro y no lo aceptamos, entonces en el fondo esa parte hay que trabajarla, chiquilla. Por eso es también un lugar donde se aprende la convivencia ciudadana y sobre todo se da en los colegios donde hay tantos niños en un aula, no ahora sí actualmente, pero hay 45, o en los liceos cuando se elige, qué sé yo, el presidente del curso, o incluso hasta la candidata a reina. Siempre son como momentos así para que uno dé su opinión y no, me gusta esto, qué sé yo. Y sobre todo el moderador, el que maneja la situación al frente, el que dirige, el líder en ese momento, tiene que tener esa característica chica de poder mediar en cuanto a mantener una buena convivencia. Y la convivencia tiene que seguir más que nada con ciertos protocolos, ciertos decálogos. ¿Ya? La seguridad y convivencia, dice, todo reglamento interno debe contener las normas de convivencia y un buen trato definidas por cada comunidad educativa. De acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo, dichas normas deben tener como finalidad el desarrollo, aprendizaje y la formación integral de todos los niños y niñas, juntos por una mejor convivencia. Ustedes saben que dentro del proyecto educativo de cada colegio, de cada institución o de cada jardín infantil, sala cuna, todos deben tener su proyecto educativo porque eso apunta en el fondo a qué es lo que se pretende con nuestros niños y niñas a llegar, ¿ya? Donde se ve la misión, la visión, por ejemplo, la forma de trabajo, el sello, el currículum que se está utilizando, de qué forma, por ejemplo, cuál es el perfil de los apoderados, cuál es el perfil de nuestros estudiantes, cuál es el perfil de nuestra comunidad educativa. Tiene que ir ahí, por ejemplo, normativa. Y dentro de los colegios también se hace, incluso de los kinders se hace. Yo lo he hecho muchas veces con nuestros niños. Hacemos, por ejemplo, el reglamento de la sala. Y los niños votan, ¿eh? Los niños son súper democráticos para hacerlo. Vamos a hacer, por ejemplo, el decálogo de la sala, del kinder no sé cuánto. Del kinder A. Todos los niños del kinder A que tienen que cumplir. Entonces ahí empiezan todo. Tiene que pedir permiso para ir al baño, ya. Pedir permiso para ir al baño. No debe pelear en la sala, ya. No pelear en la sala. Y los niños empiezan a no botar la basura al piso, ya. No botar. Y increíble, chicas, que los niños ellos mismos van estableciendo, por ejemplo, normas de ambientes limpios y de convivencia. Y ellos van marcando la pauta y tú solamente vas colocando. Entonces, cuando uno sale de la sala sin permiso, faltó la norma, no está cumpliendo. Y ellos mismos se van regulando, ¿entienden ustedes? Entonces, también es una forma, más que nada, guardar los juguetes después de... Todos tienen derecho a jugar, pero después de jugar, ¿qué tienen que hacer? Guardar. ¿Qué debe hacer un establecimiento, dice, para promover el buen trato y la buena convivencia? ¿Está por ahí mi ayudante? ¿Qué tiene que hacer un establecimiento? O cualquiera que quiera leer. ¿Ya?
Profe, leo nomás. Ya, niña. ¿Qué debe hacer un establecimiento para promover el buen trato y la buena convivencia? 1. Todo establecimiento de educación parvularia deberá contar con un plan de gestión en el cual se definan las iniciativas tendientes a promover la buena convivencia. 2. El propósito del plan de gestión de convivencia será orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de maltrato entre sus integrantes. 3. El plan deberá señalar a un encargado de convivencia que será responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar, Consejo de Educación Parvularia, Comité de la Buena Convivencia u otra entidad de similares características y que deberán constar en un plan de gestión de convivencia. Ya, chiquilla, ven, ustedes tienen que tener parece que hay, y aquí dice, política de convivencia escolar, dice, resolución de conflicto, énfasis en qué, a la formación de la persona. Psicosocial, dice, el enfoque pedagógico. Normas y disciplina, soporte en, dice, capacidad del sujeto. Estudiante agresivo, violento, responsabilidad puesta en la comunidad educativa. Mejoramiento del comportamiento individual, resultado esperado, mejoramiento de aprendizaje y calidad de la convivencia. Ustedes ven acá, por ejemplo, este mapa donde dice desde la política de la convivencia escolar, desde donde se coloca el énfasis en y hacia dónde se pretende llegar. Ahora, yo sé que hay colegios donde tienen su reglamento interno que la primera situación de conflicto a los estudiantes los colocan condicionales o simplemente los echan del colegio, ¿sí o no? Si no cumples tú. Yo trabajé en un colegio de básicas chiquillas donde habían varias cosas, situaciones así complicadísimas porque era un sector muy vulnerable donde habían chicas que, por ejemplo, hacían la cimarra, no iban al colegio y llamaban desde el colegio a la casa y la mamá llegaba y había que empezar a buscar a los niños. Estaban cerca de un parque, qué sé yo, en cosas, situaciones que a veces no correspondían frente a un menor. Y ahí involucraba mucho la escuela y también la familia. Era complicado, sí, pero en el fondo a veces estas normas chicas hay que contárselo a los papás. Cuando los padres llegan a los colegios tienen que saber que en ese colegio hay un plan de convivencia, que hay, por ejemplo, reglas, que hay un reglamento interno. Entonces acá dice el plan de gestión de convivencia deberá contener las siguientes materias: calendario de actividades a realizar en el año lectivo, estrategia de información y capacitación. Estamos viendo más que nada lo fundamental, chicas, la base ya. Estrategia de formación y capacitación. Dice, bueno, promover y difundir los derechos del niño y niñas dirigidas a toda la comunidad escolar. Tienen que saber cuáles son los derechos del niño. Los padres muchas veces no los conocen. A veces no los conocen los mismos niños. ¿Ya? Identificar y anticipar situaciones de riesgo de vulneración de derechos a los que pueden verse afectados los niños y niñas. Es lo que yo les hablaba a ustedes cuando uno tiene, por ejemplo, te llega un niño a la sala que viene, por ejemplo, herido. Y tú le preguntas al niño o a la mamá al tiro, ¿qué le pasó? No, se cayó tía. Ah, ya. Y tú le dices, ¿en qué parte? Porque tú tienes que ver cuando llegan tus niños al colegio o al jardín infantil. Uno tiene que al tiro registrar si vienes un niño con, qué sé yo, con algo que no... Porque muchas veces, chicas, después los padres dicen que eso pasó en el jardín o en el colegio, y eso ha pasado. Entonces tú tienes que, cuando tú saludas al niño, tú saludas, por ejemplo, ya viene María, llegó María, y tú la saludas, hola, ¿cómo te va? Viene con la mamá. Tú la ves inmediatamente. Y si por ese motivo viene, por ejemplo, como yo les había dicho, con algún parche, alguna cosa que le pasó, tú tienes que preguntar inmediatamente al papá y tienes que registrar. Llegó, qué sé yo, con una herida. ¿Por qué? Porque después el niño te dice, a mí me ha pasado, no, es que se cayó y se pegó. Y después tú le dices, cuando le hace a la mamá, ¿qué te pasó? No, es que mi mamá me pegó. Y tú quedas así, ¿te pegó? ¿Cómo te pegó? Sí, me tiró un zapato y con el zapato me llegó justo al... Entonces los hechos van cambiando, chicas. Y esa es vulneración de derechos. ¿Ya?
O por ejemplo, un niño que llega, no sé, como les había dicho yo, cuando el niño no llegan y los padres, por ejemplo, no se ocupan de cambiarle ropa, o llegan con un aseo totalmente que tú ves que les afecta a ellos, también es vulneración de derechos cuando los niños no vienen, por ejemplo, con su comida, o que están muy delgados, o pasan problemas en la casa. Todas esas cosas uno tiene que saber esas cosas como agente educativo. Detectar y prevenir situaciones que atenten contra la integridad de los niños y niñas dentro del contexto educativo. Lo que habíamos hablado, lo difícil de lo que difícil que nos va a tocar a nosotros, les va a tocar a usted, ahí me tocó ya, chicas, de ver situaciones de niños totalmente vulnerados, niños castigados, niños abusados. Aunque uno dice esto no puede pasar, porque en el fondo es muy lamentable y te afecta mucho como persona. A mí me afecta mucho eso. Y ahí hay que regir los protocolos de los colegios. Generar instancias para fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho. Los niños son sujetos de derechos desde que nacen. Antiguamente los niños no eran sujetos de derecho, eran objetos de derecho, en el sentido que se consideraban, qué sé yo, no tenían, por ejemplo, como ahora, desde que Chile ratificó, por ejemplo, y firmó también el Tratado de los Derechos del Niño con la UNICEF, ya nosotros somos parte de esto. Hay muchos países en el mundo que están, ¿cómo se llama? Son garantes de que estos derechos tienen que cumplirse. Hay otros países que no, y por diferentes motivos. Después yo les voy a preguntar, chicas, acuérdenme eso, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de no olvidar, dice, las normas de convivencia. Las normas de convivencia se encuentran contenidas, ¿dónde, chiquilla? En un manual de convivencia que se entiende como parte integrante del reglamento interno y que puede estar contenido con un capítulo o apartado especial. Y tiene que estar a la vista de todos en los colegios y tienen que los padres conocerlos. Y ustedes, cuando ustedes vayan a hacer una práctica, ustedes vayan a trabajar, no olvidar que hay normas de convivencia y hay un manual de convivencia y tienen que conocerlo, ¿ya? Para efectos, dice, de la fiscalización se deberá mantener disponible el plan de gestión de convivencia en los establecimientos educacionales, así como todo documento que acredite la ejecución de las actividades. Y esto, chicas, es súper complicado con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación llega a fiscalizar y pide toda la documentación y también piden, más que nada, reglamento interno y manual de convivencia. ¿Ya? Comentarios, chicas. ¿Les ha tocado alguna de ustedes, por ejemplo, alguna situación cuando han estado haciendo su práctica o como mamá o han escuchado, por ejemplo, situaciones dentro del aula que han afectado, por ejemplo, que han llegado niños que han sido vulnerados de la casa? Chicas, ¿no? No, profe, por mi parte no. A mí tampoco personalmente nunca me ha tocado como algo así como de ese índole. Chicas, ¿y ustedes se sienten preparados si alguna vez les toca en una práctica alguna cosa así? A pesar de que ahora está todo tan regulado. O sea, no creo, o sea, a lo mejor estamos mentalizadas que en algún momento nos puede pasar. Preparadas no creo porque como a lo mejor a más de una sería la primera vez que nos pasa, a lo mejor igual sería un tema que nos dejaría como en shock, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor sí sabríamos cómo actuar, a lo mejor cómo afrontarlo, pero yo creo que igual sería un tema. O Es un sea, tema, sí, es un tema, sobre todo si es la primera vez. sí. Ya, para reflexionar, les voy a hacer preguntas, chicas. He visto que han participado súper poco hoy día, están como día lunes, ¿ah? Están como esperando. Están como tan súper, ¿cómo se llama? Calladitas. Chicas, ¿cuál es la importancia desde mi rol profesional conocer sobre el plan de convivencia? ¿Cuál es la importancia
Profe, Sí, Paulita. es importante conocer el manual de convivencia o el plan de convivencia, como dice ahí en la diapositiva, en el centro educativo donde nosotros estemos, porque eso hay que llevarlo a la cabalidad para tener un buen clima dentro del aula, nosotras como agente educativa y también para los niños. Bien, es importante desde tu rol como estudiante en práctica y como profesional también, chiquilla. ¿Cuál es la importancia desde mi rol profesional conocer sobre el PICE? Recuerden que el PICE es de seguridad. A eso es súper importante igual, por profe, el PICE, por ser en cuanto a lo que conlleva dentro del aula con los niños, es súper importante saber los protocolos de seguridad que hay, que nosotros sabemos que tener, por ejemplo, en los enchufes tiene que estar de 1,20 m hacia arriba, en los niños. Las vías de evacuación en casos de sismo o de incendio, por ser en el jardín del año pasado donde hice la práctica intermedia 1. ¿Mm? En caso, yo pregunté, lo primero que hice yo cuando llegué allá, los protocolos de seguridad, lo primero bueno. que hice. Y lo anoté y como que me lo estudié, por dónde había que hacer evacuación en caso de incendio, teníamos que sacar a los niños de sala cuna, teníamos que ponerlos en las cunas, las mismas cunas, y con 5 niños dentro de la cuna, y las cunas tenían ruedas, y en esas mismas cunas se sacaban para afuera. Ese plan de evacuación de sala cuna es todo un... Claro, es bien complejo igual porque los niños como no, uno tiene que preocuparse netamente de ellos. Y ya para los niños grandes tenían que formarse y salir ordenados. En caso de sismo, tenían que los niños ya de la parte heterogénea o transición, tenían que ponerse debajo de las mesas, Claro, agarrarse de las patas de las mesas. Sí. Y esas cosas, pero eso es súper importante. Yo creo que lo primero está uno en un trabajo. Tiene que preguntar eso, protocolo, porque el sismo siempre aquí en Chile es un país muy sísmico, entonces tenemos que saber siempre eso del protocolo de seguridad. Sí, les va a pasar porque a nosotros nos han pasado sismos fuertísimos y después llegan todos los apoderados. Y la cosa es calmar Claro, la situación. Sí. claro, y también uno como docente, agente educativa, técnico, todo el personal que está ahí a cargo de los niños igual tiene que regularse, porque yo conocí un caso que la otra vez cuando hubo el terremoto del 2010, después hubo un sismo más o menos bien fuerte en marzo, y las ¿Ya? profesoras Sí, salieron sí. arrancando, pescó el auto y se fueron y dejaron a los niños solos. No te puedo creer. Claro, entonces también uno tiene que autorregularse en esos casos porque uno le puede tener mucho miedo. A todos nos causa un poco de miedo y de pánico, pero tenemos que ver la situación que estamos enfrente de los niños y esos niños dependen de nosotros. Nosotros tenemos que brindarles la seguridad. ¿Cierto? Chiquilla, y es cierto, porque yo he visto casos, yo creo que todas las que trabajamos con niños debemos de tener eso de poder, por ejemplo, manejar un poco la ansiedad y también la parte del miedo a los temblores, chiquilla, porque ahí no podemos. No podemos. Si alguna tiene, por ejemplo, miedo en este momento, tiene que trabajar esa parte porque nos va a tocar y los niños dependen de nosotros en ese momento, como habíamos visto los casos. ¿Se acuerdan los casos que están ahí estipulados que ustedes los tienen que trabajar? Cuando no se trabaja o cuando se dejan a los niños solos, eso es gravísimo, no se puede hacer, o cuando tú pierdes el control. Chicas, yo le tengo un pánico a las arañas, de verdad, chiquilla, no estoy mintiendo. Y saben, de lo que yo he aprendido en mi trabajo, a trabajar esa parte, esa fobia, y lo he aprendido con mis niños. Tía, mira una araña, y ahí donde yo nunca pude, ¿cómo se llama?, comportarme como en mi casa, gritar, ay, una araña, ahí no, era otra persona. Porque los niños esperan de ti en ese momento. Y es cierto que, como yo les había dicho, no tengo miedo a los temblores ni nada de eso, pero sí me tenía mucho miedo a las arañas y lo he aprendido a superar. Más que nada como un trabajo personal, chiquilla, pero para mi trabajo con los niños. Porque nos tocaba, por ejemplo, de repente ir y esas arañas y todo lo demás fue
complicado, pero lo aprendí. Pero es cierto, tienen que trabajar en esa parte, ¿ya? ¿Cómo aporta esta temática a mi proyecto de vida? ¿Cómo es importante tu proyecto de vida esto? Paula, Catalina, Connie, Javiera. Estas temáticas, ¿cómo aportan, por ejemplo, a mi proyecto de vida? En las temáticas de tener, por ejemplo, un plan de seguridad, un plan de convivencia. Aquí hay otra. Dice, ¿cómo puedo aportar desde mi rol profesional en la seguridad y la convivencia del establecimiento educacional en el que trabaje? ¿Cómo puedo aportar? Desde mi rol profesional, o sea, ustedes como técnicos profesionales, ¿cómo van a aportar ustedes, por ejemplo, desde su rol para, más que nada, en el sentido, por ejemplo, la seguridad y la convivencia del establecimiento donde ustedes trabajen? En la sala, por ejemplo, sala cuna, nivel medio, donde a ustedes les toque corresponde trabajar. ¿Cuál va a ser el aporte? Chicas. Nuestro aporte sería cumplir con los reglamentos y el plan de convivencia para entregar, para fomentar así también entre los demás docentes y que haya una buena comunicación y se respeten las normas y el plan de convivencia y el piso. Bien, Romy. Yo creo que eso es importante, chicas, más que nada, como dice su compañera, es conocerlo. ¿Ya? Ahora vamos a la rutina de pensamiento, la escalera de metacognición. ¿Qué aprendí hoy día? ¿Aprendieron algo hoy día o no? Chicas, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy día? Fundamentalmente, ¿m? A pesar que yo sé que ustedes saben que tienen que existir este tipo de reglamento, pero ustedes, ¿qué han aprendido aparte de esto? Que, por ejemplo, es necesario conocerlo. A ustedes han aprendido hoy día que deriva no solamente del Ministerio de Educación, sino que de la ONEMI. ¿Quién puede responder esto? Profe, yo creo que, bueno, dentro de lo que aprendimos es como la gran importancia que tienen como tanto las normas de convivencia, el buen trato, el mismo tema que estamos hablando del PICE, conocerlo en realidad yo creo que no es un tema que a lo mejor que se hable como tan seguido en los establecimientos, pero sí algo que existe y es como el rol fundamental de nosotras saberlo, estar informadas como acerca de ello y también nosotras hacernos como el hábito de tenerlos como, ¿cómo se dice? Como súper desarrollados, como algo ya como instinto, algo que nazca en el momento. No que tengamos que estarlo recordando o yendo a leer algo para actuar. Ahí tú estás colocando, Cata, por ejemplo, que en el fondo ya es como parte de tu proyecto de vida. A eso se refiere. Cuando tú hablas del Claro, proyecto de vida, dice que tú, por ejemplo, ya lo conoces y aparte lo implementas. No solamente acá, como dice, por ejemplo, en la escalera 4, ¿en qué otras ocasiones puedes usarlo? En tu orden de vida, o sea, del fondo en la casa, con tus amigos, con tus hijos. exacto. Siempre, no solamente, por ejemplo, si tú sabes y te toca, por ejemplo, un temblor, quizás va en otro lado, tú ya sabes cómo pues tienes que trabajar o cómo sabes tú, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer en esas ocasiones. Quizás no estar cerca de donde hay vidrio, quizás estar en un lugar seguro, buscar todo ese tipo de cosas, chicas, uno lo puede implementar para la vida, ¿ya? Ahí está la bibliografía. Sí, y también estudiantes, yo les dije la otra vez, gracias por recordarme, colega, yo la otra vez les dije a ustedes, incluso en la práctica pasada me tocó con un estudiante que me dice, profesora, yo pedí los protocolos del jardín, si habían protocolos y no habían. Cuando, como dice la Paula, yo a la Paula le pongo un 7. Cada vez que llega, por ejemplo, a un centro de práctica,
tiene que preguntar cuáles son los protocolos, qué pasa, por ejemplo, en caso que un niño tenga un accidente, qué pasa en caso de un niño, por ejemplo, que esté resfriado, hay que darle algún medicamento, o que todos los protocolos tienen que haber un chico que se caiga. Chicas, tiene que haber un protocolo, y uno no puede decir que yo no sabía lo que había que hacer. No, tiene que ustedes como misión siempre ir, después de presentarse, de todo lo demás, presentar las cartas, todo lo que es reglamento, también preguntar a ustedes para su seguridad y para su conocimiento, cuál es el plan de acción, en el sentido, por ejemplo, cuál es el PICE o cuál es, qué sé yo, el plan de convivencia del colegio. Y ustedes ahí tienen conocimiento de eso, es una seguridad. Ya, chicas, vamos a dejar de compartir ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Fome o no? Yo estoy con un resfrío, pero... Chicas, ¿claro o no? Hola, Paulette. Voy a colocar presente a las chicas que están ahora. Ahora, ¿quién está? En la Paulette, la Romina Soriano. Paulette. Paulette llegó. Perfecto. Chicas, ¿cómo estuvo? ¿O están ahí y no están? Profe, a mí por lo menos me pareció interesante, un tema distinto a lo que hemos tratado, porque igual la primera semana tratamos planificaciones, cómo hacerlas bien, de qué se componen. Ya la tercera semana el tema del recurso, todos los factores que indicaba como que tenía que ser necesario. Y ahora ya un tema más relacionado cómo nosotras desenvolvernos dentro de un establecimiento, con las normas de convivencia, todo eso. Estas cosas A tienen mí que... por lo menos me parece interesante que uno aborde como distintos temas durante lo que fue esta práctica en realidad. Ha sido como bien variado, hay incluso varias cosas que ustedes como estudiantes tienen que trabajar después en su práctica laboral. ¿Ya? No sé, Andrea, por lo menos te quedó claro todo. Francia, Mabel, Romina. Sí, profe, quedó todo claro. Todo, cualquier cosa, chica, por favor, opine, porque muchas veces pienso que no están. Yo digo, no, o queda todo claro, no sé. Ahora, una cosa súper importante, vamos a ver la rúbrica al tiro. ¿De acuerdo? Ahí se ve. Está muy grande esta rúbrica. Miren, chicas, lo voy a colocar. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Ya dice rúbrica de evaluación, práctica intermedia 2. Chicas, por favor, súper atenta acá, porque todas las dudas que ustedes tienen que hacer en relación, más que nada, a la tarea a la última tarea. Dice carrera, jornada, sección, técnico, modalidad online, administrar ambientes de aprendizaje seguros de acuerdo a la normativa externa e interna del establecimiento educacional. Esa es la competencia transversal de este trabajo, de este módulo, chicas, para que ustedes vean esta competencia. Y los sellos, la competencia sellos son los 4. Realizar el quehacer diario, manifestando actitudes positivas y propositivas frente a los distintos desafíos, proyectos y contextos en los que se desenvuelve. Trabajar con alegría, reconocer al otro como un sujeto igual a nosotros, tanto en su dimensión social como personal, en todos los ámbitos de la vida, respeto a la dignidad de las personas, entregarse en actitudes de respeto y colaboración a los demás en los diversos ámbitos de la vida, en un sentido trascendente, proyectando, un bienestar a la sociedad, espíritu de servicio, colaboración. Qué importante eso, chiquilla. Eso es como la vocación para mí. La gente que tiene vocación tiene esto. Ahí se nota inmediatamente en el trabajo. Desarrollarse en las diversas etapas de la vida, evidenciando un esfuerzo y trabajo permanente, tanto en los contextos personales como sociales, con un sentido de trascendencia espiritual, superación de sí mismo, ¿ya? Orientaciones, chiquilla, acá arriba donde dice exigencia, ahí es un 70% por si acaso, ya si ustedes bajan la rúbrica para que no se olviden. Dice orientaciones.
La estudiante deberá cumplir con las siguientes experiencias de aprendizaje. Revisar los indicadores de la rúbrica de evaluación antes de realizar el trabajo. Revisar PPT de contenido y material bibliográfico que se encuentre en el aula virtual módulo 4. Analizar situaciones hipotéticas de emergencia de origen natural o humano designado. Se le entregará un caso contextualizado en el que además incluye errores frente al procedimiento. La asignación del caso será mediante sorteo, ya lo vimos eso, está todo listo. Diseñar una infografía que explique el procedimiento de seguridad a seguir dentro de su rol de técnico en educación frente a una situación hipotética de emergencia de origen natural o humano. En un documento aparte, fíjese chiquilla, en un documento aparte de la infografía, reflexione y consigne por escrito sobre la pregunta cómo los contenidos de cada módulo han contribuido a mi proyecto de vida. 2 planas máximo, ¿ya? Para que ustedes vean que no solamente la infografía, sino que tienen que elaborar un documento con su nombre, con sus datos y también respondiendo más que nada a esta pregunta, dice, ¿cómo los contenidos de cada módulo han contribuido a mi proyecto de vida? Ustedes colocan proyecto de vida, módulo 1, 2, 3 y 4, y ustedes responden. Profe, la plantilla está en el aula. ¿Está en el aula? Ah, qué bueno. Sí. ¿Está en el aula? Yo no lo vi. Sí, está con los casos. Ah, ya. Gracias por avisarme, lo voy a bajar. Porque no, yo decía, ¿cómo? Dice en un documento, ya, dice, sube su infografía más la reflexión del punto anterior al aula. No olvide los datos de identificación de la estudiante, nombre, apellido y sección. El puntaje máximo es 64 puntos con una escala de exigencia del 70%, chiquilla, perdón, del 60%, la nota 4 se obtiene con 38 puntos. Cualquier falta de probidad académica detectada será calificada como nota mínima 1. Voy a hablar de eso un ratito más a rato, por favor, alguien que me recuerde, por favor, ¿ya? Cata, recuérdame, por favor, ¿ya? De hablar de ese punto. Profe, disculpe, ¿le tengo que recordar? Eso, la falta de ¿cuánto se llama? Ya, sí. Sí, porque de probidad. Por fin, ¿ya? Ya. Proponer, dice, ya, acá, tarea, vamos a más que nada con los indicadores, siempre nos vamos al máximo, chiquilla. Proponer título de la infografía. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo, las chicas que, por ejemplo, les tocó el caso A, que el caso A era educación parvularia, ¿cierto? El caso A, ¿cuál era lo que salía ahí en la situación que era como de siniestro? ¿Qué es lo que era? ¿Un temblor o incendio? Sí, sismo. Entonces, las chicas de educación parvularia tienen que trabajar su infografía en relación a sismo. ¿Ya? Y las chicas de... ¿Sí? Disculpe que la interrumpa. Con respecto a la infografía, ¿la tenemos que realizar en un Word o la podemos hacer como manual? Yo creo que yo lo voy a dejar libre en ese sentido, Connie, ¿ya? ¿Es Connie la que está hablando? Sí. Sí, Connie, es tu voz. Chicas, sí, porque he visto infografías, por ejemplo, hechas que ustedes bajan una página y ustedes la hacen, y he visto infografías, por ejemplo, de otros estudiantes que lo han hecho a mano y han quedado maravillosas. Así que yo considero que... ¿Profe? Ahí, ¿sí? Consulta, disculpe la consulta, pero yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Qué es una infografía? ¿No, ¿Nunca he hecho una infografía, Cata? No, o a lo mejor la he hecho y a lo mejor el nombre no sé, no. Chiquillas, respondan a su compañera al tiro, porque así voy a saber si saben o no. Por fin. Es como informando de los protocolos. Es como un afiche. Sí, es como un afiche, pero tenéis que dar como ¿qué debías hacer si pasa tal cosa? Esos son como los pasos en la infografía. ¿Eso es, profe? ¿Está por ahí claro? La infografía, chicas, es una forma de expresar una situación. Como dicen las chicas, a través quizás es como parecido a un afiche, pero tiene que seguir ciertos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué es lo que aboca? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que deberías de hacer? Sí. Ah, un estilo afiche instructivo.
Claro, pero fíjate bien porque tú tienes que haberlo pasado en tu asignatura y tienen que ver los pasos. Porque, por ejemplo, yo he visto infografías de las chicas que bajan, quizás hay una página donde usted, pero que son como muy rígidas, chiquillas. Háganlo bien lúdica, por favor. Esta infografía, recuerden que quizás esta infografía la podemos utilizar como colocándola, por ejemplo, en el jardín infantil. ¿Ya? Para que sea vista quizás por nuestros apoderados. ¿Ya? De todas maneras, es cierto, muchas veces me olvidó preguntar quizás qué es lo que era una infografía para usted. Es una forma de trabajar. ENAC trabaja mucho con infografía. Por ejemplo, en otras partes yo trabajo quizás con no tanto el hecho de la infografía, sino que dice, por ejemplo, realizar, qué sé yo, un afiche, un flyer, ¿cómo se llama? Un tríptico, un díptico. Acá más que nada son los trabajos de la infografía. Pero tú infórmate de todas maneras, Cata, ¿ya? Si tienes dudas, me preguntas y yo te pongo información. ¿De acuerdo? Ya, profe, muchas gracias. ¿Pero te quedó más claro? Sí, es que a lo mejor lo he hecho, Es pero que como que se ahora en el hicieron- momento Sí, porque no me suena. se hicieron infografía en la asignatura de acuerdo familia y comunidad, parece. Porque Ya, profe, gracias igual. vean de todas maneras, ¿ya? Ya, chicas, recuerden que esa infografía tiene que llevar un título. Eso es importante acá. Y si el título es coherente, por ejemplo, con la situación, como si ustedes toca, por ejemplo, el siniestro del incendio, ustedes tienen que hacer un título coherente con lo que les toca la infografía, ¿ya? Ordenar lógicamente estructura de infografía. Acá, Cata, para que vayas colocando, para que te vayas informando. La información que se presenta en la infografía está organizada y estructurada considerando, dice, una secuencia lógica en función de los 4 elementos requeridos. Tema, contenido, diseño y difusión. ¿De acuerdo, Cata? Tema, el contenido, el diseño que va, ustedes ahí el diseño ustedes lo eligen y también la difusión como ustedes van a transmitir a través de esa infografía lo que tú quieres en ese momento, por ejemplo, para el temblor o para un sismo. En caso de sismo, ¿qué hacer? Profe, ¿Sí? consulta, ¿con el tema del diseño tiene que ser un diseño un tanto formal o puede ser algo ya así como a lo mejor más llamativo o es como a gusto, a criterio de nosotras? Chica, a criterio de ustedes, a algunas chicas les dije la otra vez que hicieran una infografía porque era un caso como bien, podían usar, por ejemplo, incluso alguna, no sé en este caso, pero alguna infografía, trabajamos, por ejemplo, algunos memes en el sentido como divertido, lo que no se debiera hacer. Pero yo, como te dijera, si tú, por ejemplo, vas a trabajar en una parte con un jardín infantil donde tú vas paso a seguir dentro, por ejemplo, de un sismo, qué hacer y qué no hacer. Tú tienes que ver, por ejemplo, a quién va a estar dirigida. ¿Va a estar dirigida a quién? A los papás, a los niños. Que sea fácil, que ellos puedan entender lo que tú estás expresando en esa infografía. ¿Ya? Ya, profe. ¿Profe? Entonces, fíjense bien, chicas, hagan varias, vayan viendo cómo se va, incluso si, cómo tú puedes ver por ejemplo, yo siempre he dicho, cómo yo puedo ver, por ejemplo, que una infografía está bien diseñada. Cuando tú la presentas a alguien, le dices, ¿qué es lo que tú puedes leer o qué puedes traer de esto? Cuando está clara. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que partir de esa base que tú tienes que mirarte la infografía y decir, en realidad está bien diseñada, sí está bien el contenido, habla sobre el tema. Y por ejemplo, sí, ahí dice, yo puedo, por ejemplo, la difusión, que significa que yo voy a transmitir eso más allá del contenido solamente de lo que está escrito. Que el apoderado va a ir, mira, ¿te fijaste lo que decía ahí? Claro, en realidad, por ejemplo, no debemos arrancar, quizás bajar calderas corriendo, ¿me entiendes tú? Que dé como para que en el fondo hablen de la infografía. ¿Ya, chica? ¿Se entiende o no? Profe, entonces, ¿a quién va dirigida la infografía? ¿Al niño o a la familia? La infografía, chiquilla, va relacionada, mira, tiene que tener más que nada el tema que corresponde al temblor, ¿cierto? Los contenidos
Los pasos a seguir, por ejemplo, qué se tiene que hacer en caso de un sismo fuerte. El diseño, lo que tú vas a utilizar, cómo tú lo vas a hacer y cómo lo vas a... Yo más que nada, yo lo pongo en general, ¿ah? Que vayas a los apoderados, que se entienda. Profe, ¿Sí? ¿Quién está ahí? Francia. Hola, Francia. Hola, profe. ¿Debemos ir guiándonos con el PICE o no? Sí, si tú crees que sí, sí, pero extrae algunas partes del PISA nomás. Bueno, ya. Fíjate bien, Francia, mira, qué bueno que me preguntaste, porque en el aula, Francia, hay unos videos. Ah, ya. Y antes de ustedes empezar a hacer toda esta infografía, por favor vean un video en caso de evacuación de sismo de un colegio. Hay en caso de, en caso de balacera, parece que también hay en varios, incluso hay una convivencia y uno del piso también. Entonces vayan viendo los videos y van extrayendo información. Ya, ¿Ya? profe, gracias. De mi niña. Presentar claridad del concepto de la infografía, dice acá, presentar todos los conceptos más relevantes en la composición, claros y directos, gracias al uso de palabras clave, imágenes, formato idóneo y creativo. Como yo les he dicho acá, por ejemplo, la infografía tiene que no tener tanto texto, ni tener, o sea, tiene que ser bien equiparativo, bien, como la palabra, la imagen con el texto, ¿ya? Por eso que siempre en la infografía se piden palabras claves, que vayan desarrollando las imágenes. Y sobre todo que sea creativa por la estudiante. Aquí yo voy a decir a cada uno de ustedes. Incorporar imágenes en la infografía. Las imágenes tienen directa relación con el tema y hay equilibrio entre el texto y las imágenes. Acá, por ejemplo, si estamos hablando de sismo, obvio que las imágenes que vamos a colocar tienen que estar relacionadas con sismo. Si estamos, por ejemplo, hablando de, qué sé yo, de un incendio, tenemos que, por ejemplo, también las imágenes tienen que ver con los incendios. Ahora, el incendio es como un poco más, tienen que ver bien, chicas, por ejemplo, o infografías también, o textos, o imágenes, ¿ya? Pero no copiar, sacar ideas, chiquillas, eso es importantísimo lo que les estoy hablando. Aplicar procedimientos de seguridad, dice, explicar completa y minuciosamente el procedimiento de seguridad coherente con el protocolo y con situación hipotética. Por ejemplo, no correr, quizá el no correr, porque en el fondo el no también implica una forma dentro de una infografía. Siempre el no es como que siempre te dicen que el no es como el sí. Ahí ustedes, chicas, lo van trabajando como ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Aquí yo voy a respetar mucho la forma de trabajar con ustedes. Uso del lenguaje técnico y redacción bajo normas de ortografía. Se utiliza un lenguaje técnico pedagógico, una redacción clara, precisa, respetando normas básicas de ortografía, uso adecuado de tildes, mayúsculas, puntuación. Todo eso tiene un puntaje máximo total de 24 puntos. Vamos a ver acá abajo. Dice valor trabajar con alegría. Cumplir, dice, con el horario y aspectos formales, cumple con los horarios y aspectos formales establecidos por la docente acompañante para la entrega de trabajo. Ustedes saben eso. Explica a cabalidad cómo el trabajo realizado con los 4 módulos, en los 4 módulos contribuye al cumplimiento del proyecto de vida. Acá, chica, en esta parte de acá, de los sellos, se va a evaluar el documento que ustedes van a elaborar en el sentido de cuál ha sido el aporte para el cumplimiento del proyecto de vida de ustedes, ¿ya? Dice reconocer el contexto en el cual están los niños y los estudiantes. Claro, reconocen su totalidad el contexto. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Sí? Con eso que tenemos que elaborar como el informe de acuerdo a los módulos, ¿Sí? Tenemos que hacerlo por módulo y diseñando el informe por ser. En el módulo número 1 vimos la planificación, mi planificación me servirá para todo eso, ¿sí? Yo creo que sí, porque no he visto el formato el formato que trae para hacer esa tarea. No la vi. Ya. Hay un formato, dicen las chicas, que está en el aula. Escuche. La que lo vio el formato dice así, chicas. Sí, sí, profe. Dice así, Arriba, módulo 1. Sí, sale una hoja partida como en 4. ¿Ya? Y sale módulo 1, módulo 2, 3 y 4. Ah, ya, Paula. Entonces sí, tienes que hacerlo por los Ah, módulos. ya.
Porque yo también había Ya, profe. pensado, si no estaba, que lo hicieran así, módulo 1, módulo 2, ¿ya? Y una reflexión después total. Dice, utiliza un lenguaje formal y respetuoso con la información entregada en el módulo expuesto. No tengo ningún problema con esa chiquilla con usted. Demuestra cabalmente una actitud de respeto cuando se refiere a estudiantes o educadores de las situaciones educativas expuestas y en sus propias compañeras de carrera. Estos son todos los sellos, ¿ah? Demuestra una conducta de manera completa y explícitamente desea cubrir una necesidad requerida del estudiante mediante la propuesta de mejora en las situaciones de aprendizaje expuestas. Demuestra una actitud proactiva en el desarrollo del trabajo desde su quehacer laboral. Incorpora, dice acá, las recomendaciones del docente acompañante durante el desarrollo del proyecto. Chica, acá, ¿a qué se refiere eso? Si ustedes, por ejemplo, yo veo dentro de la planificación o del trabajo, que en el fondo ustedes se guiaron por lo que yo dije, a eso se refiere, ¿ya? Hay estudiantes que, por ejemplo, no ven las videoconferencias o no ven o no participan tampoco en las videoconferencias y hacen su trabajo y les falta esta parte. Porque como no tienen ese acompañamiento. Demuestra completamente que evalúa su desempeño mencionando 3 momentos de aprendizaje y metacognición. Propone cabalmente estrategias para responder a las necesidades del estudiante de acuerdo con sus competencias y reconocimientos. Acá está todo el puntaje, chiquilla. Dudas de la rúbrica. Y aquí están las notas. Profe, ¿Sí? si lo hago en un Word, ¿se lo puedo pasar a PDF para que usted lo vea bien después la infografía? ¿O tiene que ser en el Word? No, lo haces en un Word y después lo puedes mandar en PDF para verlo bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el Word ustedes saben que en el Word pueden hacer modificaciones, en el PDF no se puede hacer ninguna modificación. Sí, es que a veces cuando en otro Word se corre la Claro, ese es el información. problema incluso con las fichas reflexivas, chicas, muchas veces se corren, pero ustedes lo hacen, lo copian, y he tenido que estar corriendo, por ejemplo, las imágenes, bajándolas, porque muchas veces los escritos quedan debajo de las imágenes. En cambio, en el Word, o sea, en el PDF queda como fijado. ¿Sí? No hay problema en eso. Chicas, ¿dudas? Ahora yo les voy a hablar un poco, todavía nos queda un poco de tiempo, voy a saltarme acá, voy a salir de la pantalla. De todas maneras, dudas, por favor, hablan conmigo o con, ¿cómo se llama? Con Constanza, y ella me manda todas las dudas de usted, no tengo problema. Y cuando necesito conversar con ustedes, incluso le mando a pedir a la Connie el correo, el WhatsApp cuando es más directo, o simplemente mando correo. Ya, chiquilla, ahora bajen sus cámaras un ratito. Estudiantes, lo que me interesa ahora hablar con ustedes, a ver un poco acerca de las fichas reflexivas. ¿Ya? Yo les mandé, por ejemplo, la Catita, les mandé un aviso con Connie. Felicito a la Cata, felicito a la Connie por sus fichas, felicito a todas en el fondo. La cosa acá es reflexionar y que en el fondo la reflexión llegue para que sea un aporte para su formación futura como agente educativo. Cuando tú reflexionas frente a una ficha, por ejemplo, la vamos a ver el miércoles, de una ficha reflexiva, chicas, no es solamente el sentido de responder una pregunta, sino que, como dice ahí, una reflexión crítica, analizando lo que estamos presentando. Por ejemplo, si yo les presento a las chicas, como habíamos hablado en la primera ficha reflexiva, ¿se acuerda cuando salía, por ejemplo, en la situación donde se veía que se usaban, por ejemplo, plantillas para que los niños que trabajaran en la parte de la parte recreativa, la parte del lenguaje artístico? Ya, entonces estudiantes que colocaron sí, se observa un niño, por ejemplo, trabajando con una plantilla. Y después había una pregunta que se hablaba de la reflexión, si era pertinente, por ejemplo, el trabajo de estas plantillas frente al lenguaje artístico. Entonces ahí yo veo lo que ustedes van aplicando, si ustedes han aprendido algo o no, en todos los años de estudio.
No estoy hablando de que no hayan aprendido, simplemente que ustedes tienen que aplicar lo que ustedes han aprendido. ¿Y de qué forma yo tengo que, por ejemplo, observar que ustedes han aprendido en esa reflexión crítica? Por ejemplo, hay chicas que dijeron sí, yo considero que es bueno, hay otras que dijeron no, yo considero que es malo, no, yo considero que sí. Pero eso no es una reflexión, chicas, es una respuesta. Entonces, frente a esa respuesta, obvio que la calificación no va a ser la esperada. Entonces, cuando, por ejemplo, ahí dice bien claro, ustedes tienen la escala de apreciación, dice por lograr, medianamente logrado. Cuando ustedes, por ejemplo, aparte que hacen una reflexión en el sentido personal, también, por ejemplo, una reflexión de las experiencias vividas y a la vez avalado por un sustento teórico. ¿Qué significa eso? Que ese sustento teórico, que por ejemplo, si yo digo, yo considero que, por ejemplo, profesora, o no sé, no es relevante que los niños en el lenguaje artístico utilicen, por ejemplo, plantilla, porque según bases curriculares, dice tal cosa, o según, por ejemplo, el sustento teórico dicho, por ejemplo, por Piaget o por María Montessori o cualquiera, ese le da el sustento teórico, la credibilidad de lo que ustedes están hablando, que es certero. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando yo veo que la estudiante reflexiona a ese nivel, que se da el tiempo, quizás la ficha reflexiva, chicas, no los miremos tan encima, sino que nos demos el tiempo de reflexionar, quizás en un momentito, y después hacer la respuesta a esa ficha reflexiva, que en el fondo yo diga, sí, en realidad, por ejemplo, Javiera, Danixa, Connie, Paula, están aplicando los contenidos quizás a través de psicología, o quizás por ejemplo, la psicología evolutiva de los niños, quizás cómo trabajar lenguaje artístico, qué es lo que dice la base curricular en relación, por ejemplo, a la psicomotricidad, o qué dice, por ejemplo, en relación, por ejemplo, al lenguaje del pensamiento lógico-matemático, que no es el caso, pero estoy hablando así. Si tú me dices, no, es que yo creo que, pero si tú me dices un sustento teórico, sí, profesora. ¿Se acuerdan cuando la otra vez hablamos, dijimos, ¿por qué el COPICI? ¿Por qué es importante el trabajo, por ejemplo, que el niño tenga que trabajar con la parte, con todo lo material concreto? ¿Por qué? Porque forma parte del desarrollo. Y eso lo avalan los conocimientos, sustentos teóricos. No es que lo diga la profe Berta, ni que lo diga la Cata Rivera, ni que lo diga la Andrea, no, lo dice los estudios realizados. ¿Ya, chicas? Entonces, en ese sentido, por favor, que la ficha, que los que nos queda una ficha ahora, sea la ficha máxima, que ustedes en el fondo ahí, aparte de su opinión personal y aparte de su reflexión, qué sé yo, de su experiencia, aporten su experiencia vivida en relación al tema, también aporten también un sustento teórico. ¿Ya? En ese sentido, Connie, yo les dije a ella que les avisara a ustedes, en ese sentido, chicas, ojalá que la ficha que haya llegado del módulo 3 venga con ese cambio. Ahora, otra cosa, chicas, han habido algunos problemas en otras secciones, sobre todo yo no lo he tenido, y ojalá no lo tenga, chicas, que han venido 2 trabajos iguales, ¿ya? Entonces, ustedes saben que cuando se trabaja en grupo, se trabaja en grupo. Cuando se trabaja individual, es trabajo individual. Eso no significa que, por ejemplo, que la Cata quiera compartir con la Paula, con la Andrea, cómo lo van a hacer, sacar ideas y compartir, por ejemplo, experiencias. Pero en el momento del trabajo, el trabajo es personal, ¿ya? No lo he tenido con ustedes, por eso espero no tenerlos, pero sí se han visto casos en otras por ahí, y ahí han habido algunas dificultades, chicas, que en el fondo ustedes saben que esto significa, si yo copio tu trabajo, o yo presento un trabajo igual que el de la Javi, o igual que la Francia, eso se toma, como yo te había dicho, Cata, ¿cómo se llama? Que tú estás copiando un trabajo que no es tuyo, Plagio. ¿cierto? ¿Ah? Plagio. Plagio, profe. ¿Por cuánto es la palabra? Si le dije a la Cata que me recordara. Uy, profe, se me olvidó. No sé cuánto. Prohibidad. Probabilidad. Es, ¿La Cata está? Eso, por favor. Gracias, Cata. profe, la tenía en la punta de la lengua, pero muy difícil. Probabilidad. Chicas, por favor, tengan cuidado con eso. A mí me pasó en una clase con una infografía, y les digo porque ahora me toca infografía de nuevo, venía la infografía igual, y yo cité a las 3 chicas, estaban ahí entre la pared, entre la espalda y la pared, chicas, yo, si no me aclaran, el 1 va. El 1 va. Porque en el sentido, nosotros como profesoras tenemos que regirnos también por lo que dice el protocolo.
Y las chicas habían bajado una página para hacer esa infografía y venían las 3 juntas. O sea, pero en el fondo, si yo no hubiera tenido ese sentido de hablar con ellas antes y decir, chicas, explícame la tuya, mándamela aparte, habría sido un lío, chicas. Así que, por favor, en sentido, harto cuidado con sus trabajos, ¿de acuerdo? No se ha presentado el caso con nosotros, espero que no se presente, espero no estar llamando a ninguna estudiante, a ninguna parte a terreno. Los trabajos se hacen individuales. Eso no significa que ustedes pueden tener aporte o pueden consultarlos entre compañeras, pero el trabajo es individual. Y ya les dije a ustedes, por ejemplo, en ese sentido, que ojalá no haya ningún problema, chicas, para que no tengamos problemas en las evaluaciones. ¿Mm? ¿Está claro eso? ¿Dudas ahora? Las notas van a estar mañana, de las notas 2, van a estar, hoy día en la tarde las voy a colocar, a la noche. El otro día, la Connie sabe, estuve, chicas, como 5 horas subiendo las notas. ¿Te acuerdas, Connie? Connie, que estaba hablando contigo y después te dije, Connie, eran como la Connie dice, profe, las mías están preguntando por las notas, y yo le dije, Connie, en eso estoy temprano, terminé como eran pasadas las 12 y tanto de la noche, chiquillas, no me dejabas. Bueno, ustedes tienen que ver, cuando les llegaba a ustedes que estaban las notas puestas, porque ¿cómo se llama? El aula, chicas, es muy complicado. Por ejemplo, el de la Javiera Díaz no me lo dejaba, no, tuve como 5 veces. No, tuve que reiniciar el portal de la Javi para después al final colocar a la Javi. Entonces, no solamente, no es que, y a mí me molesta mucho, chicas, a mí me molesta mucho como persona mandarle la nota, por ejemplo, a algunas estudiantes y a otras no. Para mí, cuando están todas listas, yo las envío. Pero ahí, por ejemplo, el aula va avisando a una, a otra, y ustedes se pueden dar cuenta, yo creo que ahí tienen que haber visto que estuve como 5 horas en el aula colocando las notas. Ahora, incluso en la ficha reflexiva no me dejó colocar la retroalimentación, las borraba. Entonces, ahora le dije a la Connie igual, hoy día voy a empezar y voy a estar en la noche, porque mañana no tengo clase, así que me voy a amanecer colocando eso. Así que si les llega las tareas en la noche, no se preocupen, chiquillas, si la profe está trabajando mandando las notas. La cosa es que así nos quedaría para esta semana la 3, ya también terminando la 3 al día, y nos quedaría solamente la 4. Chicas, nos queda solamente una clase más y después yo voy a hacer la próxima semana una clase de retroalimentación general y de despedida. ¿Les parece o no? Sí, profe. Sí. ¿Les parece, chicas? Y cualquier cosa, Sí. a la Connie igual le mando un gran abrazo. Yo sé que es súper, ella está siempre atenta a sus compañeros, y cualquier cosa que yo le digo me avisa al tiro. No he tenido ningún problema con este curso, excelente. Incluso yo, como les decía, yo había pensado que iba a ser mucho más extenso el trabajo, pero no. Chicas, lo que me interesa es que hayan aprendido. Que eso me digan ustedes, ¿sabe, profesora? Sí. El primer módulo, ¿qué es lo que vimos? Recordemos, el primer módulo fue la planificación, pero inclusiva, ¿cierto? Con los criterios de mediación, ¿cierto, Andrea? Ya, y también con qué fue La contención emocional. Con la la contención contención. emocional, claro, perfecto. No se olviden eso. El segundo, ¿qué es lo que vimos? Ahí fue con el parte de, bueno, algunos con matemática, no, lenguaje artístico, el otro fue... Lenguaje artístico sí. y lenguaje. Sí, y la segunda, ¿qué es lo que vimos el segundo módulo? También fue la planificación, pero ahí fue con qué? No fue con los criterios de mediación señalizados, pero sí iban dentro de la planificación. ¿Y qué es lo que había más que nada el módulo 2? Chicas, memoria. Inclusión. Inclusión, sí, Francia, siempre inclusión. ¿Qué más? Los sellos de ENAC. Los sellos del ENAC, trabajar con alegría. Claro, también van los sellos. Importante, chiquilla, recuerden. Ahora que también iba en el segundo. Y ahí se iba en la otra parte de la otra planificación, ¿cierto? La que iba en los 2 casos, ¿cierto? Ya. Y la parte 3 que vimos la semana pasada, ¿qué es lo que iba? Recurso didáctico. Recurso didáctico para trabajar con familia, ¿cierto? Y ustedes tenían la garantía que podían trabajar con la familia o trabajar ese recurso didáctico
para atraer a la para involucrar a la familia al proceso educativo, o también para que la familia pueda trabajar con sus niños con ese material para la casa. Habían dos opciones, estaban en libertad. Ahora los voy a revisar, no sé cómo estarán. Y las voy a ver también ahí cada una en acción en cuanto a al video. Y ahora, chicas, nos viene la parte de seguridad y convivencia. ¿De acuerdo? Por lo menos eso. Chicas, bajen todo del aula, guarden todo. Voy a ver el formato ahora porque después el aula se cierra y se pierde toda la información. Vayan haciendo sus carpetitas. Recuerden que esto le va a servir para su práctica laboral. ¿Ya? ¿Comentarios, estudiantes? Díganme, chicas. ¿Todo claro? Connie, no te he visto. Muéstrame el campo. Danixa, Francia, no te he visto. Paule, Romina, ¿estás trabajando? Daniela, igual. Ya, chicas. Disculpe, profesora, yo estoy trabajando, tengo mucho trabajo, por eso no he contestado nada de lo que ha dicho. No, Romina, sí sé que estás trabajando, mi niña, así que te agradezco que tú te pongas también acá, porque sé que estás trabajando y estás escuchando. Ahí está la Connie, el campo. Gracias, Muchas Romina. gracias, profe. Igual. Mira, ahí está el campo. Gracias, Connie. Sí, por favor, otra. Ahí está la Paula. No sé, chiquilla, de repente estoy como loca acá en el departamento. Ya vos, niña, un abrazo gigante para todas. Mucho cariño. Chao, profe. Chao, chicas. Chao, Cuídense. chao. Buenas. Recuerden que quiero puros 7. Ay, quiero puros 7. Puros 7. No, buenas notas. Ya, un abrazo gigante. Nos vemos. Recuerden, la clase Chao, va a estar profe. grabada, chicas. Voy a esperar que se comprime y después lo voy a subir, ¿ya? Ya. Bye, bye. Sí, Chao, Andrea. chao. Chao, Javi. Chao, Cata. Chao, Chao, Paula. Chao, profe. Connie.